7:28 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros invitados de inmediato, al doctor Hugo Acero, exsecretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, el arquitecto Fernando Carrión, experto en temas de seguridad, y el periodista investigador Arturo Torres del portal digital Código Video. Quisiera empezar con el doctor Hugo Acero, dada su amplia experiencia, y empezar con un hecho vinculado a estos niveles de inseguridad que no solo vivimos en el Ecuador, hoy agravado por la situación del sistema carcelario, sino en general. Es una situación mundial, regional, vecinal, con un hecho que ha conmocionado internacionalmente, el asesinato en la isla Barú, en Cartagena, del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. ¿Qué refleja esto cuando hay una acción de la justicia, de las fiscalías, en contra de estos niveles de inseguridad, las bandas delictivas, y que no importa dónde se encuentre, pero la delincuencia organizada actúa de esta manera y asesinan vilmente al fiscal paraguayo Marcelo Pecci? Muy buen día, doctor Acero, un gusto. Bueno, buenos días y gracias por la invitación que se me hizo. Igualmente, buenos días para los compañeros panelistas, a Fernando, que conozco hace algunos años. Bueno, la verdad es que hechos como el que acaba de suceder en Cartagena, en la isla de Barú, la playa de Barú, solamente reflejan la manera como el crimen organizado, transnacional, porque es transnacional, de hecho ha llegado y llegó desde hace muchos años y a quedarse en nuestros países. Particularmente el narcotráfico ha sido un dinamizador muy, muy importante de este tipo de dinámicas a nivel transnacional. Yo diría que el crimen organizado, antes que los países, antes de los tratados y convenios internacionales, en los procesos de internacionalización de la economía, esta economía ilegal ya había logrado, digamos, ese proceso. Y lo había hecho, digamos, por sus propios medios y mecanismos, básicamente a través de la rentabilidad que producen estos productos. El narcotráfico va ligado a muchas otras actividades criminales. Y eso hoy lo sabe Ecuador, hoy lo está sintiendo Ecuador. El narcotráfico llegó a nuestros países, estaba en Colombia, se produce en Colombia, particularmente el tema de la cocaína y de la marihuana, y llegó para quedarse y efectivamente convertirse en una economía dinámica que tiene relaciones fuera de las fronteras, más allá de las fronteras, a nivel internacional. Hoy precisamente, después de este vil y lamentable asesinato, las autoridades hablan de ese nivel de cooperación que hay que tener con los países. Ya se habla de unos trabajos de investigación con Paraguay, con Brasil, con Bolivia, un poco para mirar qué estaba sucediendo ahí en el territorio, pero también con los Estados Unidos y Colombia. Y este mismo nivel de cooperación que existe entre los países es el mismo nivel de cooperación y trabajo en equipo que existe entre las organizaciones criminales. Yo llego a dudar un poco que los sicarios que asesinaron al fiscal hayan llegado con él y que hayan cometido el acto llegando desde Paraguay. Eso es simple y llanamente un nivel de cooperación entre organizaciones criminales y desde luego este tipo de elementos las pueden conseguir aquí en Colombia y en otros países para cometer este tipo de homicidios. Son estructuras transnacionales que deben ser combatidas de la misma manera. O sea, no se puede solamente, digamos, con mirar este tema como un tema particular debido a las investigaciones que tenía el fiscal en Paraguay, sino que sucede en nuestros territorios y desde luego hay que mirar la serie de relaciones que hay. Inclusive se habla de relaciones digamos, de esa actividad, de este hecho con organizaciones criminales asentadas en Panamá, que hay un cruce económico importante para todas estas organizaciones criminales que actúan en todo nuestro territorio. Entonces yo sí creo que esta es una mirada que hay que hacer
no tan local, no tan particular y que desde luego debe cruzar por mirar esa realidad transnacional que tiene el crimen organizado, particularmente el tema del narcotráfico, que como digo tiene una serie de negocios pegados a ellos, como el comercio de armas, la trata de personas, el secuestro, la extorsión, el sicariato, fenómenos que hoy está sintiendo Ecuador, que ha sentido Colombia, que siente Brasil, que siente Centroamérica y que va ligado también a hechos lamentables de corrupción, de grave corrupción de las instituciones del Estado, particularmente de las instituciones de seguridad y justicia. Doctor Acero, si este es un hecho transnacional, ¿cómo articular políticas que permitan mayor seguridad? Déjeme decir, seguramente el fiscal paraguayo no tomó las providencias del caso, se fue de vacaciones, se fue de luna de miel. Sin embargo, estando tan expuesto como un fiscal en estas condiciones que combate este mal, no está libre, no se puede vivir en estas condiciones con una plena libertad, hay que decirlo. Y las medidas de seguridad debieran articularse para tomar precisamente esas providencias, doctor Acero. Sí, tiene toda la razón, digamos, aquí hay digamos, esa debilidad en donde a veces se descuidan los niveles de seguridad. Aquellas personas, digamos, los gestores de seguridad, los gestores de justicia, frente a este tipo de fenómenos particulares, el Estado les debe garantizar la seguridad. Colombia ha sufrido, digamos, este hecho desde los años 70 y particularmente los 80 y los 90, que llevó a que muchos jueces, fiscales, candidatos presidenciales, alcaldes, gobernadores, mucha gente murió. Muchos tuvieron que salir del país. Inclusive al comienzo se intentó en el tema de justicia, dada la vulnerabilidad y los riesgos que tenían de tener una justicia sin rostro, recuerdo de los años 90, pero también comenzaron a darse los esquemas de seguridad y particularmente los trabajos coordinados de las distintas instituciones de seguridad y justicia, porque hay otro problema que tenemos al interior de nuestros países, es que las instituciones les falta niveles de cooperación y trabajo en equipo, mientras las organizaciones criminales están organizados, trabajan en equipo, las instituciones del Estado no tienen un nivel de coordinación como debiera para atenderlo, y ese nivel de coordinación debe darse a nivel nacional e internacional. Colombia en esto ha avanzado desde los años 90, fue completamente claro desde el 80 y los 90 particularmente, la cooperación con los Estados Unidos, una cooperación importante en temas de lucha contra el narcotráfico, eso no se puede descartar, pero hay que tener la vinculación con países europeos. Ya existe así como hay Europol, pues hay una Americapol, digamos, que une la serie de policías, hay que mirarlo con fiscalías, en fin, yo creo que este fenómeno hay que trabajarlo directamente, digamos, no de manera particular, sino teniendo la complejidad de un problema que es completamente transnacional y que requiere la cooperación de los países vecinos, del gobierno de los Estados Unidos, de otros gobiernos, inclusive los de Centroamérica y de Europa, con los cuales hay que combatir este tipo de actividades criminales y organizaciones que desde luego actúan en nuestros territorios y generan violencia y delincuencia. Bienvenido al arquitecto Fernando Carrión, experto en temas de seguridad, académico. ¿Cómo afrontar estos momentos complejos, difíciles que no solo estamos viviendo en el Ecuador, como bien decía el doctor Acero, esto es un crimen transnacional, organizaciones delincuenciales, y un comentario respecto de este hecho puntual ocurrido en Cartagena, en la isla Barú, con este asesinato vil al fiscal paraguayo Marcelo Pecci? Buen día. Buen día, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a Hugo, que no le veía hace algún tiempo, y también a Arturo como compañeros de este panel. Sí, lo que acaba de pasar en Cartagena, en Colombia, es una muestra de cómo operan este tipo de organizaciones. Por eso en mis trabajos yo he llamado a este tipo de acciones que están inscritas en lo que yo llamo la red global del crimen, porque
Hoy día lo que ocurre aquí es porque algo pasó allá y así sucesivamente. El hecho del asesinato a este fiscal implica un nivel de organización brutal, de articulación de distintas bandas criminales, etcétera, porque la definición que nosotros teníamos de crimen organizado que nace en el año 2001 en la Convención de Naciones Unidas, es básicamente crimen organizado, es aquellas acciones criminales que surgen a partir de 3 o más personas y que se extienden en el tiempo. Hoy día no es la integración de personas, sino es la integración de organizaciones. Por eso la red global del crimen. Lo que sí tenemos son holdings, que son los que articulan prácticamente todo esto, principalmente desde algunos países estratégicos. Por ejemplo, lo que ocurre en México, que es básicamente para el ingreso de la droga a los Estados Unidos, con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que son los que más presencia y visibilidad tienen. Pero no está fuera de esto la Andrangheta de Italia o los comandos del Brasil, el primer comando de la capital o el comando Vermelho. Se articulan estos otros grupos para cumplir determinadas tareas. Si nosotros vemos lo ocurrido en Cartagena, es un asesinato típico de un sicariato, pero que se comete por el agua. Es una cosa inédita relativamente, a pesar de que nosotros ya tuvimos hace poco en la playita del Guasmo un caso relativamente parecido. Entonces, obviamente que aquí se ve una gran articulación de estas bandas criminales. Y estoy absolutamente de acuerdo con lo que señala Hugo, que así como estas organizaciones están articuladas entre sí, las políticas deberían seguir lo mismo. Las instituciones de los estados nacionales tienen que tener acuerdos de intercambio de información, de inteligencia y de acción también, para que no ocurran estos hechos. Una droga que se cultiva, por poner un ejemplo, en Colombia o en Perú, después va por el Ecuador, va por los 5 países de Centroamérica, por ahí probablemente alguno del Caribe, llega a México, llega a los Estados Unidos. Entonces lo que tenemos aquí es un sistema absolutamente integrado de estas organizaciones. Estos son básicamente la lógica del traficante. Y el traficante es una forma de organización que no solo es de paso en paso en términos de la comercialización, sino que llega desde la producción hasta el consumo. Y eso es lo que estamos viviendo en general en toda América Latina, y el Ecuador no es la excepción. Arquitecto Carrión, usted tocó un tema importante. Debiera haber una política que también, así como se organiza estas bandas y el crimen organizado, bandas delincuenciales, ¿por qué no? Y a propósito de lo que usted señala del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ¿por qué no tomar esas providencias también y no solo cruzando información, dotando de datos de inteligencia? Quisiera decir, ¿acaso no es un error también de un fiscal que esté en una tarea tan importante, tan expuesto? Va de luna de miel y su señora, porque esa es la realidad, y eso se ha difundido, pone en las redes sociales que está disfrutando de la luna de miel en una isla, en la isla Barú, y esto también pudiera dar elementos para quienes lo seguían desde Paraguay o por acción en Colombia, que permita descubrir esto. O sea, ¿cómo tomar medidas cuando una autoridad de esta magnitud está expuesto? Pero Miguel, no solo las autoridades, sino todos nosotros estamos expuestos. Y ahora con las redes sociales, nosotros mismos subimos información que no deberíamos subir. Por decir algo, yo mañana me estoy yendo, qué sé yo, a cualquier lado. Y pongo que mañana me voy a hacer tal cosa. Y voy a estar en tal lugar y en tal lugar. Pues yo estoy transmitiendo una serie de información que no lo debería hacer. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos con las redes sociales es que hay mucha información de carácter privado que termina socializándose. Y eso tiene que ser modificado sustancialmente y no depende exclusivamente de una autoridad. Obviamente las autoridades tienen que tener protocolos para este tipo de cosas, para que no ocurra, pero la población en sí mismo también. Los secuestros, por ejemplo, las extorsiones, se basan mucho en la inteligencia que hacen estos grupos criminales
de la información que nosotros mismos estamos divulgando a través de las redes sociales. Yo creo que eso definitivamente tiene que modificarse. Hugo también señalaba esta lógica que tiende ya a ir generalizándose en América Latina y en el mundo de la integración de las policías. Originalmente tuvimos la famosa Interpol, que es la policía internacional, pero después apareció en Europa lo mismo y América Latina tiene ya la suya. Pero en América Latina probablemente es de las más débiles. Yo creo que eso hay que fortalecer, pero no solo fortalecer a las policías, sino que me parece que, por ejemplo, en el ámbito del narcotráfico, nosotros tenemos una sola política en América Latina, que es la guerra a las drogas que surgió en los Estados Unidos, y frente a eso nos definimos, y casi ninguno de los países de América Latina tiene una política internacional respecto de eso. Por eso es que lo que va pasando es que las policías tienen sus acuerdos con sus otras policías, las Fuerzas Armadas exactamente lo mismo, pero no hay coherencia, por ejemplo, con respecto a las cancillerías. Entonces, cuando nosotros vamos a una reunión de Naciones Unidas, de la OEA, las declaraciones que ahí se hacen no tienen mucho que ver con lo que está pasando con las Fuerzas Armadas y con la policía, y mucho menos con las inteligencias. Entonces, yo creo que también se necesita una política internacional absolutamente articulada en nuestros países, donde todas las estructuras institucionales estén absolutamente vinculadas a las mismas y que a partir de eso pues se actúe. Bienvenido a Arturo Torres, periodista investigador del portal digital Código Vidrio. ¿Cómo afrontar esta situación? Quizás con un comentario de lo que hemos abordado, este hecho de coyuntura, el asesinato del fiscal paraguayo en Cartagena, Marcelo Pecci. Buen día. Buen día, Miguel. Muchas gracias. Saludos a Fernando y a Hugo. Un placer compartir con ustedes que conocen tanto de este tema. Yo básicamente lo que hago es reconstruir los hechos a partir de la información que se va presentando en el día a día y entender estos procesos de criminalización que vive no solamente el Ecuador, sino la región y el mundo alrededor del tema del narcotráfico, porque no olvidemos que este fenómeno está afectando directamente a las economías también de los países europeos, que enfrentan estas mafias transnacionales con una lógica adicional que en el caso ecuatoriano y en el caso de varios países latinoamericanos ha ido acelerando este encadenamiento criminal con la incursión acelerada de la mafia albanesa, que ya le disputa el mercado internacional, sobre todo hacia Europa, a Sinaloa, que ha sido desplazado, Albania con estos carteles que básicamente están focalizando muchísima de su operación en Guayaquil, porque desde ahí está saliendo la mayor cantidad de cocaína hacia los países europeos. Está cambiando la lógica y precisamente hay que entender que el Estado no tiene, es lo que llama la atención, y precisamente es la falta de información sobre cómo están operando esta mafia albanesa en el Ecuador, sus conexiones con Colombia, con Centroamérica, cómo están ellos tomando el control de las líneas distintas desde que pueden negociar la compra de la cocaína en el sector fronterizo en Colombia. Entonces creo que esto es importante, ¿no? Ver cómo el Estado o los estados siempre están rezagados, están un paso atrás de estos holdings internacionales articulados alrededor de todo el negocio multimillonario que genera la cocaína a nivel global. Especialmente, creo yo, agravado o un punto de inflexión ha sido la pandemia, porque vemos cómo se aceleró después de la pandemia todo esto, ¿no? Todo este represamiento que inicialmente hubo del negocio y de la cocaína que quedó represada. Entonces vemos una avalancha de problemas vinculados, como bien se mencionaba anteriormente, no solamente es narcotráfico, sino que hablamos de unas lógicas conectadas a otros delitos que más o menos ocurren en nuestros países: minería ilegal, hablo de tráfico de armas, el tema de la depredación de especies, la pesca, el fenómeno de la pesca ilegal también conectada a las actividades financiadas por el narcotráfico, por estas transnacionales del narcotráfico que han diversificado sus negocios. Entonces, los estados están frente a nuevos paradigmas criminales, enfrentando con tradicionales estrategias este fenómeno. Entonces,
no podemos entender ni tener respuestas efectivas si es que tampoco se han replanteado esos paradigmas y claro, tienen que irse tomando acciones sobre la marcha para poder de alguna forma entender primero lo que está ocurriendo con estos encadenamientos de los holdings y de las transnacionales del narcotráfico específicamente, pero además tomar acciones que puedan dar seguridad y certeza de que estamos yendo en el camino correcto hacia establecer estas alianzas internacionales que nos permitan enfrentar de una manera mucho más eficaz este fenómeno que básicamente ya no es un tema solamente, como decía hace un momento, de Latinoamérica, sino es un problema global que debe ser enfocado desde ese punto de vista. Arturo, con esas consideraciones, ¿cómo establecer políticas que permitan, políticas sostenidas, integrales, que permitan afrontar este crecimiento del crimen transnacional organizado que recorre nuestros países? Sí, es muy complejo y esa es una pregunta difícil de responder frente a una institución que en el caso, a una institucionalidad que en el caso ecuatoriano ha sido tan debilitada y tan perforada precisamente por este silencioso avance y penetración del crimen organizado en el Estado, en diferentes organismos, especialmente en los de control, en los que están más cerca de controlar o de fiscalizar estas actividades como la policía y otras entidades. La corrupción, que bien se mencionaba aquí, es un tema vital porque lo que hemos visto son fenómenos conectados y relacionados con corrupción. ¿Quién controla al controlador? En nuestras instituciones, eso es un punto medular. Vemos que Fuerzas Armadas, policía, fiscalía, jueces están contaminados ya por el tema de la corrupción generada por el inmenso poder económico de estas organizaciones y sin embargo vemos una debilidad absoluta del Estado para entender que se debe iniciar un proceso de controles internos para precisamente sanear o, en lo posible, prevenir este reclutamiento de funcionarios a diferente nivel. Esa es una gran debilidad que no ha sido abordada eficientemente por el Estado, pero además creo que en el 2019, refiriéndome al tema local, Miguel, se acabó con el Ministerio Coordinador de Seguridad y se creó un gabinete de seguridad y esta creo que es un problema también que se evidencia ahora cuando, por ejemplo, Fuerzas Armadas, Policía, los organismos de inteligencia actúan desconectados. No hay un organismo que cohesione todas estas operaciones, entonces son como operaciones aisladas porque no hay un trabajo que sea supervisado y coordinado por una entidad que pueda exigirles cuentas, que pueda acomodar una lógica mucho más estratégica al trabajo que se realiza a diferentes niveles. Incluso veíamos hace pocas semanas que el presidente de la República se reunió con representantes de diferentes entidades de otros poderes del Estado, hablábamos de Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, pero ese esfuerzo se quedó ahí porque no existe un funcionario que articule o una entidad que pueda hacer un seguimiento pormenorizado para que estos esfuerzos sean alineados a una estrategia lógica al mediano y largo plazo y evidentemente articulen acciones inmediatas sobre lo que va ocurriendo en el camino, como lo que acabamos de vivir anteayer en esta nueva matanza en las prisiones. También me llama la atención la ausencia de políticas sociales alrededor de este fenómeno. De nuevo, el enfoque policial, pensando que esto se va a resolver solamente con Fuerzas Armadas, policía, pie de fuerza, es también un enfoque un paradigma que ha sido desbordado y que no se entiende. Yo hace una semana, 2 semanas estuve en Guayaquil, en unos barrios precisamente en el Guasmo Sur, donde la única opción, digamos, que tienen los jóvenes y los adolescentes o lo que buscan ser, ¿cuáles son sus símbolos? ¿A qué quieren llegar a ser? Pues ellos quieren ser los cabecillas de las bandas. Esos son sus paradigmas, esos son sus aspiraciones, porque uno no tiene otras condiciones sociales y eso ya lo ha vivido también Colombia
en el tema de cómo trabajar en el eje social para que no se dé este caldo de cultivo, donde se reclutan a estos jóvenes y adolescentes que no tienen mayores alternativas para su desarrollo personal. Ese ámbito está totalmente abandonado por el gobierno. El tema preventivo no se está trabajando y más temprano que tarde van a volver a suceder estos problemas con mayores repercusiones para la seguridad del país. Volvamos con el doctor Hugo Acero. Frente a este panorama, y quisiera un comentario de lo que vivimos en el Ecuador, una situación extremadamente compleja. No hay cómo controlar al sistema carcelario, se ha evidenciado por los hechos recurrentes que ocurren. El último que realmente generó una seria preocupación de nuevo con la situación en el centro carcelario de Santo Domingo de los Áchilas, 44 muertos y otros que se fugaron, algunos que han sido recapturados. ¿Cómo afrontar esto? ¿Cómo controlar el sistema carcelario, doctor Acero? Por favor, el audio, por favor. Bueno, el tema carcelario es un tema que desde su nacimiento ha sido defectuoso, ha sido problemático, realmente no ha cumplido nunca con su función. Todos hemos hablado y hemos oído a nuestros abuelos, tatarabuelos, que las cárceles son universidades del delito. Y eso se ha seguido repitiendo sin que los estados realmente tengan una política penitenciaria y carcelaria de mediano, largo e inmediato plazo. Yo creo que ese es un tema sobre el que hay que abordar, pero ese es uno de los tantos temas que realmente los estados debemos asumir, o que los estados deben asumir de manera particular. Yo digo que hay dos temas que en este momento hay que trabajar. Uno, el tema del gobierno de la seguridad. Y yo creo que cada estado debe pensar, bueno, ¿qué instituciones tienen que ver con estos temas de seguridad y justicia? ¿Y cómo estamos trabajando? ¿Y cómo vamos a gobernar ese tema? ¿Cómo lo vamos a gobernar por siempre? No es tener un ministerio particular para que haya una dirección, sino cómo vamos a coordinar las distintas instituciones, no de manera coyuntural frente a un hecho, sino de manera permanente. Y yo creo que eso hay que hacerlo porque ahí está un nivel, o sea, parte de los problemas que tenemos no es que existan delincuentes, es que el Estado no tiene la capacidad y no tiene la organización para enfrentar esa delincuencia, con una gran debilidad, y es que ese Estado y esas autoridades tienen muy poca confianza dentro de la ciudadanía. Y la única manera que se recupera la confianza en la ciudadanía no es a través de una campaña publicitaria, sino trabajando y entregando resultados. Entonces hay que trabajar el gobierno de la seguridad a nivel nacional, a nivel de los estados, y mirar qué relaciones de ese gobierno de la seguridad territorial y local de un país tiene relación con otros países. Y seguir trabajando en ese proceso de organización para enfrentar unas estructuras criminales, que desde luego hay que tener una política integral, desde luego que hay que tener una política integral, que incluye el desarrollo social, desde luego, pero ese gobierno de la seguridad está faltando en nuestros países. El segundo elemento es, y eso corresponde a los estados, a los medios de comunicación y a los analistas, a nosotros que nos hemos dedicado a estos temas. Este mundo criminal es cambiante, tremendamente cambiante. No estamos ante unas mafias ostentosas. Lo hacen algunos de ellos. Yo diría que mandos medios hacia abajo, pero hacia arriba estamos ante estructuras criminales que tienen un manejo económico gerencial, ejecutivo, muy ligado y muy cercano a las economías legales. Y ahí tenemos que mirar qué es lo que está sucediendo. Ya lo planteaba Guillermo respecto a cómo hay una diversificación de esas economías del narcotráfico, de esas economías ilegales hacia las economías legales. Ahí están invirtiendo. Ahí están, y son procesos que desde luego hay que mirarlos. Pero también tenemos ese crimen y esa delincuencia cotidiana en nuestras ciudades y territorios. Ya no son grandes mafias las que están controlando con una persona que dirige, sino son diversas estructuras que controlan territorios e inclusive tienen otro elemento importante. No es solamente el control territorial, sino tienen un control comunitario, una cercanía comunitaria. Hacen sentir miedo,
pero también solucionan problemas desde el punto de vista territorial. Por eso esos jóvenes en Guayaquil o en cualquier otro lugar quieren ser como ellos, porque tienen reconocimiento social, porque están ahí. Y ese nivel de influencia, de cercanía social, es el que le falta a las autoridades. Esto no se combate solamente con policía y ejército en las calles. Se combate con inteligencia e investigación criminal, pero también se combate con otro elemento importante, importantísimo, y es la cercanía que deben tener las autoridades de seguridad y justicia y las demás autoridades con la ciudadanía. La confianza que los ciudadanos tienen en esas instituciones. Y eso se logra trabajando cerca a las comunidades, garantizándoles la seguridad de esas comunidades, garantizándoles el desarrollo de esas comunidades. Y ese es un trabajo que sí requiere mucho tiempo, pero que desde luego hay que hacerlo. De lo contrario, quienes gobiernan los territorios, quienes gobiernan las comunidades y quienes gobiernan digamos, la mente y el sentir de las comunidades son estas organizaciones criminales, y el Estado cada vez más desprestigiado y de alguna manera con poca confianza dentro de la ciudadanía. Entonces, dos temas importantes. Uno, el gobierno de la seguridad nacional, territorial y enlaces con otro lugar. Y dos, el que podamos hacer un análisis respecto a qué tipo de organizaciones criminales que las que estamos trabajando, en los niveles más altos, en los niveles intermedios y en los niveles más bajos, que tienen que ver con los territorios, las ciudades, los barrios, y es ahí donde definitivamente podemos tener unas soluciones adecuadas. Buen gobierno, buenos análisis y desde luego buenas acciones para enfrentar este tipo de fenómenos. Doctor Acero, usted ha tocado un tema importante, es decir, haya un control no solo del territorio, del Estado, en este caso el Estado ecuatoriano, para afrontar los problemas sociales, porque si no pueden solucionar esa gente de los problemas sociales, simplemente aparecen estas estructuras delincuenciales que atienden esos problemas sociales. Miremoslo en un ejemplo claro, que es el tema de la extorsión barrial. Este tipo de organizaciones criminales, y yo no sé, ya lo está sintiendo Ecuador, básicamente a través de los préstamos con altos intereses, y el que no paga lo lesionan o lo matan, y eso es dinero que fluye ahí, o sea, préstamos, inclusive la propia extorsión. ¿Qué hay detrás de este tipo de organizaciones a nivel barrial? Detrás de este tipo de organizaciones a nivel barrial es que están ahí, tienen presencia, intimidan, pero solucionan problemas también, problemas económicos, problemas entre vecinos, e inclusive solucionan problemas del pequeño delincuente que está haciendo daño en la comunidad y que seguramente o lo retiran o lo asesinan o hacen algo con él. Y la gente siente cercanía. ¿Qué se requiere frente a eso? ¿Qué se requiere en términos de acciones de un Estado? Presencia en el territorio, no solamente policial y militar. Se requiere que efectivamente haya posibilidades de que la gente pueda acceder a unos créditos menos onerosos, ¿cierto? Y que puedan acceder en términos de emprendimiento o mantenimiento de los negocios, porque terminan extorsionando tiendas y negocios pequeños, que puedan acceder a ese crédito. Se necesita que haya institucionalidad que resuelva conflictos entre los vecinos, entre la comunidad. Se necesita esa autoridad que detiene al delincuente que está cometiendo delitos y que controla y que también controle autoridades distintas, trabajando en equipo policía y otras instituciones, resuelva conflictos de manera pacífica y que resuelva los problemas de desarrollo de ese barrio. Ese es un Estado cercano. Esto no es solamente un problema de policía. Entonces yo sí creo que hay un esfuerzo grande que debe hacer el Estado para mirar estas realidades. Ese gobierno, esas características de lo que está sucediendo en los territorios, define una serie de acciones mucho más cercanas a la realidad y mucho más efectivas para enfrentar hechos de violencia, delincuencia y de convivencia en los territorios, que en algunos casos terminan siendo regulados por estructuras criminales que tienen ascendencia no solamente territorial, sino comunitaria. Arquitecto Fernando Carrión, este tema es importante, cómo lograr una política integral que permite el control, no solo en territorio, sino con políticas sociales, como bien ha señalado el doctor Hugo Acero. A ver, lo que nosotros hemos vivido este mes en el Ecuador es una cosa francamente inaudita. Hemos tenido coches bombas que nosotros prácticamente no habíamos tenido. Hemos tenido asesinatos a policías por una razón o por otra.
pero han sido asesinados policías. Amenazas absolutamente evidentes al ministro coordinador, al ministro del Interior, y el séptimo amotinamiento desde febrero del año pasado en una cárcel, en este caso la cárcel de Bellavista en Santo Domingo de los Sáchiras. El día de ayer circuló información de unas declaraciones de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, donde tienen que pagar el propio municipio, las empresas a las que contratan, etcétera, etcétera, en palabras de ella, vacunas, es decir, extorsiones para entrar a esos barrios. Y habla de vacunas que van desde $5 hasta $10,000. Si nosotros juntamos esta información con la que circuló, por ejemplo, a fines del año pasado en la misma ciudad de Guayaquil, donde estos grupos criminales, estas estructuras criminales, ingrese la policía a los mismos. Hoy día lo que estamos en una discusión muy fuerte en el Ecuador, pero no se plantea en esos términos, es quién controla los territorios. A mí me da la impresión que exactamente igual a lo que está pasando este rato en el sistema carcelario, donde el Estado no gobierna las cárceles. Yo escribí hace poco un artículo que le denominé la cárcel una institución al margen de la ley, porque el Estado no maneja las cárceles, es clarísimo. Se pasó del caporal a la mafia, a la banda criminal, al cartel, el nombre que se le quiera poner, que son los que efectivamente organizan eso. Y ahora no está pasando solo eso en las cárceles, sino también en muchos de los barrios de nuestro país. Y aquí tenemos un control muy claro, porque como digo, la policía ya no entra en ciertos lugares, ya no puede entrar. Y por otro lado, están cobrando estas extorsiones para que la gente pueda entrar. Pero no solo para que la gente pueda entrar, sino también están cobrando extorsiones a los mercados que ahí existen, el comercio de la tienda de la esquina, la gasolinera, la que arregla las llantas, etcétera, etcétera. En otras palabras, se va construyendo, o si no se ha construido ya, una especie de organización paralela que es la que administra eso. Yo creo que no nos estamos dando cuenta de los grandes problemas que esto ocurre, porque estamos viendo lo más evidente, que es la cantidad de personas que están falleciendo por los homicidios, pero no tenemos inteligencia que nos permita comprender estos grandes problemas. Ahora, por ejemplo, el presidente de la República se encuentra en Israel haciendo convenios con un país que tiene una tecnología muy interesante, yo diría, de los países de mayor desarrollo tecnológico para enfrentar este tipo de cosas. Pero si el Ecuador no tiene una política explícita frente al tema, ¿qué es lo que vamos a pedir? ¿Qué es lo que vamos a traer? Pues lo que nos ofrezcan. ¿Será eso lo que se necesita? Si nosotros no tenemos una política antinarcóticos clara, si nosotros no tenemos una política de seguridad ciudadana clara, salir a buscar cooperación, a mí me parece que no tiene mucho sentido. Lo que Arturo señalaba, yo creo que uno de los debates que hay que dar es respecto al marco institucional. Y me parece que en esa línea el presidente ha ido bien al crear el Ministerio del Interior, porque antes teníamos el Ministerio de Gobierno que hacía política y hacía seguridad, y eso generó muchísimos problemas. Pero ahora el presidente dio 100 días, que ya están por cumplirse, para que se reestructure ese ministerio. Y en ese ministerio tendría que estar todas las cárceles para que no operen en andarivel suelto. Y debería estar toda la estructura institucional de la inteligencia. Porque hoy día la inteligencia le rinde informes al presidente de la República porque depende de él. Pero el presidente no tiene la capacidad de tomar las decisiones respecto de eso. Eso tiene que estar en el Ministerio del Interior. Y este Ministerio del Interior tendría que tener dos políticas. Uno, la política de seguridad ciudadana, y la otra, la política de antinarcóticos. Recién en ese momento podremos saber por dónde caminamos. Y yo creo, Miguel, aquí lo que habría que hacer, viendo las encuestas de opinión pública, de largo la primera demanda que hoy día tiene la ciudadanía en el Ecuador es seguridad ciudadana. De largo. Pero lo que nosotros estamos teniendo son conflictos interinstitucionales.
entre la Asamblea y el Ejecutivo, entre la justicia y la policía, y así sucesivamente. Yo creo que ese Ministerio del Ecuador, este gobierno del encuentro, deberían tener un gran acuerdo, por ejemplo, con los gobiernos locales, para que no ocurra lo que está pasando este rato entre el gobernador del Guayas y la alcaldesa de Guayaquil, que no conduce absolutamente a nada. Una pelea estéril. ¿Quién da más camionetas? Si las camionetas tienen choferes o no. Yo creo que tiene que haber un acuerdo del gobierno nacional con los 221 municipios. Los municipios tienen la capacidad incluso de cobrar la tasa de seguridad, que en muchos casos está financiando al gobierno nacional cuando no debería ser así. Y los municipios son los que pueden hacer efectivamente política de prevención, política social, política comunitaria. Yo creo que ahí puede haber un ámbito bastante interesante. Entonces, claro, un acuerdo con ellos. Eso implicaría, arquitecto Carrión, parte de una política integral de seguridad que no la tenemos. Exactamente. Y voy más allá, Miguel. Acuerdos con las cámaras de la producción. ¿Por qué esto? Nosotros sabemos perfectamente bien que a la salida de los bancos, a la salida de los centros comerciales, de los malls, etcétera, hay un tipo de atracos. ¿Por qué no se llega a un acuerdo con ellos que tienen incluso policías de seguridad privada? Entonces, con las cámaras habría que hacer eso. Nosotros sabemos también perfectamente bien que a la salida de las universidades, a la salida de los colegios, se roban básicamente dos cosas: celulares y computadoras. ¿Por qué no se llega a un acuerdo con las universidades, con el sistema escolar, para que se controle esos espacios? Pues lo mismo pasa, por ejemplo, en las paradas de los buses. ¿Por qué no se llega a un acuerdo también con el sistema de transportación? En otras palabras, si hay una demanda tan sentida de la población, ¿por qué no hacer una política nacional donde el conjunto de los actores entren en esta perspectiva? Porque no, lo que va a ocurrir es que ya perdimos el control de las cárceles y ya estamos perdiendo el control de las ciudades. Y en eso hay responsabilidad compartida que no tiene ningún sentido que se disputen entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Arturo Torres, este tema que venimos hablando sobre la necesidad de un plan integral de seguridad que involucre lo que decía Arturo al comienzo, un plan de prevención, pero también una articulación de una política que permita que haya un control del Estado con este plan integral. Sí, Miguel, creo que yo quería destacar un punto que acaba de mencionar Fernando sobre el viaje del presidente de Israel. O sea, esto evidencia básicamente, desde mi punto de vista, un error de tratar de manejar este tema de la seguridad de una manera desconectada de una estrategia, ¿no es cierto? El gobierno no tiene un norte sobre cómo articular y cómo aplicar una política integral de seguridad, y precisamente por eso es que está apelando a estos fuegos artificiales, ¿no? Suena bonito, suena muy interesante que se busque la ayuda y el apoyo de Israel, pero Israel tiene unas características muy particulares, o sea, que no tienen mucho que ver, o en ciertas cosas se parecen, digamos, a lo que ocurre en Ecuador, pero la dinámica en nuestros países es totalmente distinta. Las circunstancias son diferentes. La tecnología es una herramienta. Sin una estrategia clara, la tecnología no nos va a llevar a ningún lado más allá de a negociados, que es lo que ya ha ocurrido en el país. Y lo que hemos visto, precisamente un tema recurrente en el Centro de Inteligencia Estratégica, es que ha sido utilizado como caja chica porque los gastos son reservados. Este es mi temor. Estas cosas no se han corregido, ¿no es cierto? Y estos son los temas que deben repensarse mucho más. No pensar en adquirir o en requerir tecnología por más sofisticada y eficaz que sea de afuera, si es que nosotros casa adentro no hemos resuelto los problemas internos y las contradicciones internas que tenemos en el sistema de inteligencia. Por ejemplo, no es solo un tema de recursos, sino sobre todo, ¿por qué no hay un plan de carrera para los servidores de inteligencia, por ejemplo? No existe. ¿Sabe cuánto tiempo duran los analistas de inteligencia, Miguel, en promedio? Más o menos 6 meses. ¿Cuántas cabezas de inteligencia hemos tenido los últimos años? Siquiera 8 cabezas del sistema de inteligencia. Entonces, ninguna tecnología va a suplir ese problema. En eso debemos estar claros, y también creo que el gobierno está equivocándose nuevamente cuando piensa
que, que la temperatura esté en las sábanas. Tenemos que ir mucho más allá y ser mucho más serios en este tema, más allá de tratar de dar impresiones de que se está haciendo algo cuando tenemos otros temas estructurales que resolver. El papel de Fuerzas Armadas, por ejemplo. Fuerzas Armadas es una institución que vive bajo paradigmas que han sido desbordados y necesitamos hacer una reforma precisamente frente a estos nuevos fenómenos de una mutación acelerada y una atomización, en el caso del Ecuador, de las bandas más allá de las lógicas de los carteles. Es decir, esa estrategia requiere de algunas decisiones que son mucho más alineadas con una estrategia que por acciones tácticas en lo inmediato para tratar de justificar el papel del gobierno sobre ciertos fenómenos que ahora mismo nos están desbordando. Bien, yo quiero agradecer el aporte a este debate tan importante sobre los temas de fondo estructurales de enfrentar la inseguridad en nuestros países y de manera especial en el Ecuador. Al doctor Hugo Acero, experto en temas de seguridad, exsecretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, al arquitecto Fernando Carrión y al periodista Arturo Torres. Muchas gracias por participar y aportar a este interesante debate. Muy amables. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Saludos, Fernando. Guillermo. Muy amable. 8:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos. ¿Qué hacer con el problema carcelario? Tema complejo y difícil que no hay manera de controlar desde el Estado ecuatoriano. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hey, ¿te acuerdas del oso perezoso de Salutza? Pues ahora volvió más saludable que nunca. Es que Julián se enteró que con los planes médicos de Salutza y su programa Vitality hay nuevas formas de ganar premios cumpliendo metas de bienestar como dejar el celular 1 hora antes de dormir, comer snacks sin azúcar, conversar diariamente con tus amigos, comer 2 frutas diarias 3 días a la semana. ¿Cierto, Julián? ¡Sí! ¡Maravilloso! ¿Viste? Sé como Julián. Contrata un plan médico de Salutza, disfruta de Vitality y cumple tus metas de bienestar para que ganes muchos premios. Contrata Salutza, gana con Vitality. Conoce más en salutza.com. Una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo en el medio ambiente, cuando permite a cada persona alcanzar sus